¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la noticia. ¿Cómo está, Joaquín? ¿Cómo está, Joaquín? Un placer comenzar otro programa otra vez aquí juntos. Muy bien, vamos a revisar noticias porque yo quiero contarte que de acuerdo con un estudio, David Barrett y los editores de una enciclopedia del mundo cristiano, que se denomina una encuesta comparativa de las iglesias y religiones en el mundo moderno, son 19, Joaquín, las religiones principales en todo el mundo. Así es, y estas a su vez se encuentran subdivididas en 270 grupos religiosos con sus correspondientes descendencias, y esta fuente identifica incluso hasta 40.000 grupos cristianos separados que cada día se abren más de 1.000 nuevas iglesias en el mundo. Bueno, hay que destacar y resaltar que de las 19 religiones mencionadas, 5 son las principales, siendo la más popular el cristianismo, con 2.200 billones de adherentes aproximadamente. En segundo lugar, Joaquín, se encuentra el Islam, con 1.500 billones de seguidores, y a este lo sigue el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Joaquín, tantas religiones y cada día se abren más de 1.000 nuevas iglesias en el mundo. Todo esto parece una confusión, ya que todas dicen ser la verdadera, pero es un laberinto sin salida. Oye, y la gran pregunta que muchos se hacen, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Cuál será la verdadera? Y vamos a responder esta pregunta, Joaquín, ahora en Biblia Fácil, así que están todos invitados. La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Cómo puede encontrar una iglesia verdadera? Si hay más de 40.000 iglesias diciéndose que son la verdadera, ¿cómo puedo encontrar? Ya que algunos incluso negocian sus iglesias y dice vendo iglesia con miembros. Otros tomaron la iglesia más que como negocio, como política también. Bienvenido a Biblia Fácil. Está comenzando el programa semanal de estudio de la Biblia y espero que puedas estar allí junto a tu familia con Biblia en mano, porque hoy hablaremos sobre este tema tan importante. Hablar de iglesia no es tan sencillo, ya que todas dicen ser las verdaderas. ¿Será que Dios dejó alguna característica en su palabra? Eso lo veremos hoy, por eso te pido que puedas acompañarnos aquí en este programa. Antes quiero saludarte a ti, un grande abrazo, y también a Ailín, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Ailín? ¿Cómo está, Pastor Joel? Qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestra queridísima audiencia. Siempre es una emoción iniciar un nuevo estudio de la Biblia aquí en Biblia Fácil. Así es, Ailín, mucho más el tema de hoy, realmente tan interesante y tan controversial también. Así es, recibimos muchos mensajes de nuestros amigos oyentes con estas preguntas. Es verdad. Ailín, antes de poder ir a la Biblia, nosotros tenemos un regalo para todos nuestros amigos y queremos que tú puedas mostrar a aquellos que están no solo escuchando, sino viendo el programa. Así es, iniciamos ya el programa dando regalos aquí en Biblia Fácil, y tengo aquí en mis manos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales o aquellos que nos están escuchando el material Verdades para el Tiempo del Fin. Este es el material que estamos estudiando en esta temporada en Biblia Fácil y está disponible para cada uno de ustedes de forma totalmente gratuita. Pastor Joel, pueden obtenerlo de una forma muy sencilla. Pueden solicitarlo o descargarlo ahora mismo ingresando a www.estudielabiblia.com. Genial. Si eres dentro de Sudamérica, puedes enviarnos un WhatsApp al más 55 12 98 114 60. Y Ailín ya lo mencionó, si vives fuera de Sudamérica, puedes descargar ese material de estudielabiblia.com. Y ahora, Ailín, nuestros amigos también están invitados a formar parte de un programa especial cada sábado buscando una iglesia adventista. Exactamente, queremos recibirte con los brazos abiertos en la iglesia adventista más cercana a tu ciudad. Si no sabes la dirección exacta, hay un sitio web que te puede ayudar. Ingresa ahora mismo a www.encuentreunaiglesia.com. Cuando vayas, diles a las primeras personas que veas: Radio Nuevo Tiempo me invitó. Vivimos en una época de cambios radicales, entonces allá aparecen iglesias, cada uno demostrando un interés especial. Algunos se involucran en actividades sociales, otras iglesias están involucradas con política, otros con la guerra y la pobreza, y muchos dejan a un lado la palabra de Dios. En estos últimos tiempos estamos viendo un deterioro de morales y de valores, en las personas. Ahora, allí surgen muchas dudas. ¿Existe alguna verdad? Y hay muchos que por allí dicen, esta es la verdad. O mejor, otro dice, yo creo mi propia verdad. ¿Cómo encontrar la verdad y el verdadero pueblo de Dios? Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a hacer una oración. Acompáñanos. Querido Dios, gracias porque todas las preguntas que nos hemos hecho alguna vez en la vida, tenemos una respuesta solamente en tu palabra. Y hoy queremos que tu Santo Espíritu nos guíe al conocimiento de tu verdad. Por eso pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Iniciamos nuestro segmento donde vamos a responder tus dudas, aclararlas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel, lo veo listo como siempre. Estamos listos, Eli. Perfecto, vamos con la primera pregunta aquí en nuestro segmento, teniendo en cuenta el tema del día de hoy, donde mucha gente se pregunta por qué hay tantas religiones, qué iglesia debo escoger, cómo debo hacerla. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué elementos son importantes a la hora de considerar qué iglesia debo escoger? Wow, por esa pregunta es importante iniciar. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas indecisas, y puede ser que tú seas una de ellas. Tu deseo es encontrar la verdad, pero estás en un mundo lleno de confusión. Ahora, mira, te voy a dar solamente algunos consejos y luego un texto bíblico. Primero, no busques por favor una iglesia porque es bonita, por su edificio, por su altura, por su elegancia, por sus miembros. No, no, no. No busques una iglesia así. No busques una organización. Dice, yo busco esta iglesia porque tiene la mayor cantidad de miembros. No mires mayoría cuando vas a elegir una iglesia. Algunos dicen, no, esta iglesia es media viejita, esta iglesia es muy anticuada. No mires esas cosas al poder elegir una iglesia. No elijas una iglesia también porque está cerca de tu casa. No hagas eso. Esta es la iglesia que me queda más cerca, entonces ahí yo voy a asistir. Otros dicen, bueno, yo voy a elegir una iglesia porque ahí están mis parientes, mis amigos. Porque allí la gente es bien buena, es gente muy cariñosa. Y hay algunos que están en la iglesia solamente por alguna amistad. Otros dicen, no, a mí me gusta la iglesia por la música. No importa lo que digan, lo importante es la música, los instrumentos, las cosas, las actividades. A mí me gusta esta iglesia porque tiene un pastor carismático, simpático. Espera un momento. La Biblia tiene una respuesta. ¿Cuál es el elemento principal al buscar una iglesia? Entonces, Ailín, tenemos que abrir la Biblia en Isaías capítulo 8, versículo 20, dice así: a la ley y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo a la palabra, es porque no les ha amanecido. Entonces, olvídate de los instrumentos, olvídate de los milagros, olvídate de los edificios, olvídate de sus miembros. Busca una iglesia que abra la Biblia, que predique la Biblia, que proclame la Biblia. No mire sus miembros, todos sus miembros son imperfectos, pero una iglesia que proclame una verdad sustentada en la palabra de Dios. Pastor Joel, nos llegan siempre muchas preguntas sobre este tema. Aquí hay una pregunta que yo sé que muchos la están esperando. Sí. ¿Por qué hay tantas religiones? Ailín, pero ¿por qué se te ocurre esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas religiones? Nos va a dar para hablar todo el programa. Mira, solo que la Biblia nunca nos deja en oscuridad y la Biblia nos da una respuesta muy clara. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Quiero que prestes atención. Apareció en el cielo una grande señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Apareció también otra señal, un dragón escarlata, y ahí empieza un conflicto entre una mujer vestida de sol y un dragón. El dragón representa a Satanás en la profecía, y la mujer, vamos por ahí a responder la pregunta. Ailín hizo la pregunta, ¿por qué hay tantas religiones? Sin embargo, la Biblia, cuando quiere presentar una iglesia, un pueblo, lo representa con una mujer. Mujer, pero una mujer pura. Cuando tú encuentres en los libros proféticos la expresión mujer, está hablando de un pueblo, está hablando de una iglesia. Dios usa siempre este símbolo, una mujer pura, para representar la iglesia verdadera. Y si tú vas al capítulo 17, vamos a encontrar, Ailín, una expresión que a muchos les desagrada. Es una ramera, es una prostituta, una mujer vestida de escarlata. ¿Correcto? Entonces, la mujer pura representa al pueblo de Dios, y la mujer vestida de escarlata o prostituta representa al pueblo, al que no es pueblo de Dios, o aquel que dice ser pueblo de Dios, pero no es el pueblo de Dios. Ahora, nosotros debemos recordar siempre esto. ¿Por qué? Porque si una iglesia es representada por una mujer, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante, tenemos que ver quién está en contra de esa iglesia. Y ahí encontramos que un dragón se levanta, y el dragón, por supuesto, es Satanás. La iglesia trajo a Cristo, y nosotros recordamos que Satanás siempre quiso destruir el ministerio de Cristo. Cuando Jesús nació, allí quiso matarlo a través de un edicto con Herodes. Luego no consiguió. Luego, cuando Jesús murió, quiso impedir que Cristo resucitase.
y Jesús lo venció una vez más, y cuando Cristo resucitó, Satanás se declaró perdido para siempre. Ahora quiero que prestes atención. Satanás quiso impedir la venida de Cristo, la primera venida, quiso impedir la resurrección de Cristo y no logró. Ya fue vencido en el cielo, fue vencido en la tierra. Cada tentación que él colocaba delante de Jesús, Jesús siempre vencía. Entonces, de ir de derrota en derrota, él dice lo siguiente: con él no puedo, pero sí puedo con la iglesia, con su pueblo. Entonces, allí comienza una guerra. Después vamos a descubrir contra qué pueblo es. Una guerra contra la iglesia, contra esta mujer pura. Como no pudo vencer a Cristo, entonces empieza una lucha, una guerra, una persecución abierta contra el pueblo de Dios. Y esto lo vemos, Ailín, claramente en la Biblia y en la historia. Luego vamos a descubrir de qué pueblo está hablando. Y hablando de la historia, Pastor Joel, nosotros podemos haber registrado muchos hechos y también queremos saber, a la luz de la Biblia, por qué y por quién fue perseguido el pueblo de Dios. Eso es interesante, el por qué y por quién. ¿Por qué? Porque el versículo 6, Ailín, del capítulo 12, dice así: la mujer huyó al desierto. Recuerda que esta es una profecía, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí pueda ser sustentada por 1260 días. Mira, esta es una profecía larga, pero yo te voy a resumir, y si no comprendes la totalidad de esta profecía, tú puedes buscar aquí en Biblia Fácil, también en YouTube, ahí vas a encontrar una respuesta más amplia. Pero te voy a resumir este asunto. La iglesia, el pueblo de Dios, fue atacado. Pasó por momentos muy terribles. Ahora dice que por 1260 días, un día en la profecía equivale a un año, según Ezequiel 4:6 y número 14:34. Entonces el pueblo de Dios fue perseguido en la historia por 1260 años. Cuando dice que huyó al desierto, significa que salió de las grandes ciudades y fue allí a las cavernas, fue allí a los cerros, que eso simbolizó la seguridad para la iglesia pura. Ahora, ¿cuándo comenzaron las persecuciones? Nosotros sabemos que los apóstoles fueron perseguidos desde el Imperio Romano, correcto, pero la persecución no paró. Si nosotros avanzamos en la historia, vamos a ver que las persecuciones iban aumentando por lo menos hasta Justiniano I, hasta el año 527 de nuestra era, correcto. Ahora, Justiniano empezó a perseguir a la iglesia, al pueblo de Dios, solo que ¿a quiénes perseguían? A aquellos que eran leales a la palabra de Dios, porque siempre habían por allí cristianos que estaban congraciados allí con los políticos. Ellos no eran perseguidos, solo aquellos que eran fieles. Solo que esa persecución aumentó. Y en el año 538 comienza una persecución total al pueblo de Dios. Y si nosotros contamos 538 más 1260 días o años, nos va a dar el año 1798. En la historia eso está registrado. Tú puedes ver en cualquier enciclopedia. 12 o casi 13 siglos de oscuridad. Miles y millones de personas murieron. ¿Por qué? Por ser fieles a Dios. Si tú lees el versículo 14 del capítulo 12 de Apocalipsis, dice que la mujer le fueron dadas 2 alas de águila. Alas significa que ella tuvo que huir. ¿A dónde? Allí a las montañas, los lugares más alejados. Era el único lugar para encontrar protección. El diablo tenía tanto odio que quería destruir a todo el pueblo de Dios. Sin embargo, ahora Ailín, fíjate lo que vemos. En el versículo 17 dice: ¿quién es ese pueblo? ¿O a quién está persiguiendo? El versículo 17 dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer, recordando que mujer es iglesia, y se fue a hacer guerra contra la descendencia, o el resto, el remanente de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo no está enfurecido con todas las iglesias, los 40,000 grupos que existen en el mundo. No, está enfurecido con un pueblo. Entonces revisa si el pueblo al cual tú estás asistiendo, estás formando parte, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo, porque contra ese pueblo hay una persecución. Pastor Joel, estamos viendo que hay muchos símbolos también en el libro de Apocalipsis, y ya nos queda claro también con lo que usted acaba de mencionar que mujer, la mujer pura del libro de Apocalipsis representa a la iglesia. Es verdad. Entonces queremos saber cuáles son las características que tenía esta mujer pura. Excelente. El versículo 1 nosotros encontramos algunas características. Mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona y tenía 12 estrellas. Cuando Juan aquí ve a la iglesia pura representado por una mujer, aquí encontramos a una mujer que tiene una corona,
de 12 estrellas, ¿verdad? Que significa a los 12 apóstoles, que tiene la luna debajo de sus pies, es decir, ella no tiene luz propia, sino que la luna refleja la luz del sol, y la luna representaría la palabra de Dios o el mensaje del Antiguo Testamento, que después del sacrificio de Cristo fue ampliado por el Evangelio allí en la era cristiana. Ahora es interesante, la mujer está vestida de sol o con el fulgor del sol, es decir, con el brillo del Evangelio. Es una iglesia pura porque no se contamina con tradiciones. Ella no acepta alguna cosa que un líder venga y diga, mira, hay que hacer esto. No, ella mantiene la pureza de la palabra de Dios. Es por eso que es perseguida, porque no hace lo que los otros dicen que haga. Y aunque sufrió 1260 años de persecución, es una iglesia que se mantuvo viva, que se mantuvo fiel, porque tenía la fe de Jesús y guardaba los mandamientos o guarda los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que esta iglesia fue fundada allí por Jesucristo, y nosotros allí encontramos las diversas persecuciones, los crímenes, las calamidades que sufrieron allí el pueblo de Dios, muchos de ellos allí calumniados, otros fueron allí lanzados a una hoguera, pero ellos permanecieron firmes. ¿Por qué? Porque mantenían, Ailín, la pureza. Recordemos que esta mujer está vestida de sol, el brillo del Evangelio. No se contamina con tradiciones, es decir, es una iglesia que no acepta algo que no está en la Biblia. Pastor Joel, antes de, ya finalizar con este segmento, va la última pregunta para aclarar otra duda. A lo largo, de toda la historia, vemos que la iglesia fue perseguida. Satanás, el enemigo de Dios, intentó matar, perseguir al pueblo de Dios. Es verdad. Como no consiguió eliminar totalmente esto al pueblo de Dios, ¿qué estrategias usó después? El diablo es un ser muy inteligente, Eli. Y él sabe cuando algo no funciona, él no se queda con brazos cruzados. Y tú has llegado al punto más importante de este diálogo. ¿Sabes por qué? Un día Tertuliano dijo lo siguiente: la sangre de estos cristianos era como semilla, porque mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Entonces el diablo dijo, bueno, yo con violencia no gano nada. Voy a cambiar de método. ¿Cuál es el método? No más voy a matar. No más voy a perseguir. Voy a trabajar en silencio dentro de la iglesia. Si yo no puedo eliminar la iglesia, yo puedo meterme. Entonces, como un lobo vestido de oveja, colocó su táctica. ¿Cuál era su táctica? Ingresar las tradiciones paganas. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Y tú vas a recordar por la historia que muchos emperadores se convirtieron cristianos, comenzando por Constantino, que trajo o colocó dentro de la iglesia cosas que no están en la Biblia. Entonces esa pureza de iglesia, esa mujer vestida de sol, ahora vemos que empieza a contaminarse. Solo que la mujer vestida de sol continuará hasta el final, brillando con la luz del Evangelio. Solo que esa iglesia pura, ahora el diablo trató de contaminarlo. El diablo trató de colocar allí supersticiones, idolatría, ceremonias, cambió el día de reposo, puso fiestas, puso adoración que no tiene nada que ver con la Biblia. Ahora yo te voy a desafiar algo. Empieza a revisar todo lo que haces y si tiene un fundamento bíblico. Porque recuerda que el pueblo de Dios hace solo aquello que esté en la palabra de Dios. Si tú estás adorando lo que la Biblia no ordena en el día que la Biblia no dice, si tú estás haciendo lo que no tiene un fundamento bíblico, para un momento y tú tienes que analizar, ¿estoy en el pueblo de Dios? Porque la iglesia de Dios es pura, pura Biblia. Es pura, brilla con el resplandor del Evangelio y no se contamina con ninguna corrupción, con ninguna tradición. Entonces empieza a analizar todo aquello que escuchas, todo aquello que te enseñan. Si tiene un fundamento bíblico, acéptalo. Y si no tiene un fundamento bíblico, entonces es hora de salir para formar parte del verdadero pueblo de Dios. Pastor Joel, sé que hay mucho más para compartir aquí en nuestro programa, pero nosotros vamos a ir a una brevísima pausa para cerrar este segmento. Ya retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil. Estás escuchando Biblia Fácil. Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com. Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz.
Recuerda, estudialabiblia.com. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la iglesia adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver la dirección exacta de la iglesia adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides, encuentreunaiglesia.com. Ya retornamos con Biblia Fácil. Durante 12 siglos el verdadero pueblo de Dios fue perseguido. ¿Cuál era su delito? ¿Cuál era su crimen? Ser fiel a la palabra de Dios. Querido, no me digas que es fácil ser fiel en un mundo que está programado para desobedecer a Dios. No me digas que es fácil tener que a veces abandonar un trabajo por ser fiel a la palabra de Dios. A veces que recibir burlas y ser despedido. Pero eso no fue nada, o eso no es nada, si empezamos a comparar 12 siglos de persecución. Desde el año 538 hasta el año 1798, 1260 años, el pueblo de Dios estuvo escondido. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Quiénes perseguían al verdadero pueblo de Dios? Algunos que también se llamaban cristianos. Algunos que decían, somos cristianos también. Y en nombre de Dios, en nombre de la religión, empezaban a perseguir a aquellos a quienes llamaban herejes. Escúchame algo. Pero el pueblo de Dios se mantuvo firme. Y la luz nunca se apagó. Miles de personas dieron su vida por ser fieles a Dios. Ese es el pueblo de Dios. Ahora fíjate, Apocalipsis 12 nos habla de una iglesia pura. Una iglesia que no se contaminó. Una iglesia que es victoriosa. Entonces, hoy tú puedes ver 40,000 nombres de iglesias, 40,000 iglesias abiertas, y tú puedes decir, no, esto no sirve. ¿Para qué? Si todas dicen ser la verdad y no tienen la verdad. Deja de criticar y anda a la Biblia. Empieza a revisar en qué cree cada iglesia. Si guarda los mandamientos de Dios. Empieza a ver, yo no te estoy hablando de la placa de una iglesia, de una denominación, de un credo. Te estoy hablando de Biblia. ¿Sabes por qué? La única manera de poder distinguir una iglesia verdadera de las falsas es cuando evaluamos a lo que la iglesia hace. A la iglesia se debe medir de acuerdo a la verdad que predica. ¿Sobre qué están puestos sus fundamentos? ¿Sobre la tradición o sobre la Biblia, que es la palabra de Dios? Porque recuerda que finalmente Dios nos salvará placas, nos salvará denominaciones, salvará un pueblo, pero un pueblo que es fiel. Es por eso que el versículo 17 dice, el diablo hace guerra contra los fieles, contra los obedientes, contra aquellos que tienen la fe de Jesús y contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, Dios te invita a formar parte de su pueblo. Hay algunos que dicen, no, yo ¿para qué puedo formar parte de un pueblo si todo está envuelto en mentira? Espera, hay un pueblo que sí proclama la verdad. Hay una iglesia aquí visible al cual tú estás invitado a asistir y a formar parte que sí habla lo que la Biblia dice. Un pueblo que guarda los 10 mandamientos de Dios. Recuerda que la marca distintiva del pueblo de Dios no sería la música que canta, no sería los milagros que hacen, no sería el nombre que tiene, sino que sea fiel a la palabra de Dios. Entonces, aquí se acabó nuestra confusión. Aquí se acabó nuestra búsqueda. Seamos fieles a la Biblia. Yo te voy a hablar a ti que dices que eres sincero. Querido, la sinceridad es válida. Claro que la sinceridad debe ser el fruto, el resultado de la gracia transformadora de Cristo en nuestro corazón. Pero Dios no te llamó a ser sincero, Dios te llamó a ser fiel, fiel a su palabra, fiel a su verdad. Entonces yo te voy a hacer solamente algunas preguntas. Número 1, ¿a qué Dios estás adorando? ¿Estás adorando a lo que tus líderes dicen o a lo que la Biblia dice? ¿Qué escuchas cuando vas en tu iglesia? ¿Es lo que la Biblia dice o es lo que se cree o es lo que la tradición enseña? ¿Por qué estás en la iglesia donde estás? ¿Porque tus padres simplemente llevaron esa religión?
Porque toda tu familia tiene esa religión. ¿Tú estás allí por convicción o estás allí porque es la tradición familiar? Empieza a revisar tus creencias. Empieza a levantar la cabeza y analizar y decir, ¿realmente estoy en el pueblo de Dios? Dios tiene su pueblo en todas las iglesias del mundo. Pero recuerda que Él también tiene un pueblo que proclama la verdad. Y hoy tú estás invitado a formar parte de ese pueblo, del pueblo que es fiel a Dios, que guarda la palabra de Dios y guarda los mandamientos de Dios. ¿Me permites hacerte una invitación? Te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda este sábado y dile, yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero conocer más del plan de Dios para mi vida. Y empieza a revisar todas sus creencias. Y si tú ves que alguna creencia no está fundamentada en la Biblia, entonces puedes abandonarla. Pero hoy te desafío a buscar un pueblo que sea fiel y que proclame la verdad, pura verdad. ¿Quieres ser sincero y quieres ser fiel? Vamos a orar juntos para que puedas dar un paso de fe en dirección a este pueblo maravilloso. Querido Dios, gracias porque tu palabra es la luz para salir de este laberinto oscuro, de esta confusión, donde hay tantos caminos señalándome el destino que es el cielo, pero no todos los caminos me llevan al cielo. El único camino es Cristo. Pero Cristo dejó su pueblo, dejó su iglesia, y tú tienes aquí un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Tu palabra nos dice que es un pueblo fiel a tu palabra, que no se fundamenta en tradiciones, no se fundamenta en lo que un líder o un pastor diga, sino en lo que tu palabra dice. Y permítenos formar parte de ese remanente, de ese pueblo que se prepara todos los días para el encuentro con Jesús. Ayúdanos a dar un paso de fe, aunque esto nos cueste, aunque esto nos cause dolor, pero es mejor la fidelidad y la obediencia que estar viviendo en la mentira y en la tradición. Ayúdanos a tomar decisiones acertadas basadas en tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Guardaré tus mandamientos para no pecar contra ti. Ya conozco tu bondad y he sentido tu presencia a lo largo de mi caminar. Yo quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel y cantar de tu amor, alabarte con mi voz. Yo quiero serte fiel.
Hermoso tema musical junto a Cintia Inoñán, Serte Fiel. Pastor Joel, hablando de fidelidad, cerramos ya el programa. Así es, Aileen, seremos fieles a Dios. Nos encontramos la siguiente semana, como siempre, aquí en Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.